Hola Istatubers, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre el tejido nervioso, en especial en este video sobre las neuronas. No olviden que el sistema nervioso es el encargado de reunir toda la información que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, así como también toda la información que él puede recopilar a través de los distintos receptores que se encuentran en los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, para mantener funcionando todo en equilibrio o una correcta homeostasis. Como podemos ver acá en este pequeño mapa conceptual, vamos a ver que cuando uno habla de tejido nervioso, lo primero que piensa es en la célula que es capaz de producir un impulso nervioso que se conoce como neurona, ¿ya? Ahora, esta célula está altamente especializada en producir electricidad y comunicarse con otras células. Pero hay funciones que también son importantes para llevar a cabo la función de ella y su sobrevida, que son llevadas a cabo por las células de la glía o neuroglía. Y por último, no podíamos olvidar nuestro tejido conectivo. También se encuentra revistiendo externamente los órganos del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y también componentes del sistema nervioso periférico. Como les dije, hoy nos vamos a centrar en esto, en las neuronas, y vamos a después hacer otros videos de las células de la glía y los revestimientos de protección del tejido nervioso. Acá tenemos un esquema básico de lo que es una neurona, en la cual tenemos una zona central, que es donde se ubica el núcleo, que se conoce normalmente como soma cuerpo, algunas prolongaciones cortas, que se conocen como dendritas, y una única gran prolongación larga, que después se ramifica al final, que se conoce como el axón. Todas las células en su interior tienen una carga eléctrica neta en comparación con la carga que está en el medio extracelular. Normalmente esto se llama potencial de reposo y es para todas las células del cuerpo de la misma forma, a excepción de dos células que son las células nerviosas, las neuronas, y las células musculares, que tienen la capacidad de cambiar o de alterar este equilibrio. Por medio de ciertas compuertas que hay en la membrana plasmática de estas células, ellas permiten la entrada de ciertos iones y rompen este equilibrio de forma tal que se produce algo que es la irritabilidad, ¿ya? Que es la entrada de iones positivos al interior de la célula. Esta entrada de iones puede ser dirigida normalmente. El impulso viene a través de las dendritas, viaja a través del soma, y si se juntan suficientes estímulos o si entran suficientes cantidad de iones, se genera lo que es un impulso nervioso, y una vez que se genera, avanza desde el soma hacia la parte final del axón, lo que se conoce como conductividad, y cuando llega al final se transforma en una señal para la célula que está por debajo de ella. Entonces tenemos nuestra célula, a ella la estimularon, ¿no es cierto? Ese estímulo llegó acá al principio del axón o al cono axónico. Si el estímulo fue bastante fuerte, se rompió el potencial de reposo, este estímulo sigue a través del axón y llega hasta el final de hasta una dilatación de estas pequeñas ramificaciones que se llama botón sináptico. En esta zona se produce lo que es la comunicación con la célula siguiente. En este caso, entre células nerviosas, este contacto se conoce como sinapsis, en la zona donde una célula le comunica a la que está abajo de ella un mensaje. En la mayoría de los casos, este mensaje está dado por neurotransmisores, pequeñas moléculas, proteínas, que se unen a receptores en la célula posteriormente, y dependiendo del tipo de neurotransmisor que se libere, va a ser la respuesta que se va a generar en la siguiente célula. Este es el modelo clásico cuando uno explica la forma de una neurona.
¿Es la única forma? No, vamos a ver que hay muchas formas y tamaños de neuronas, pero este es el modelo más tradicional para explicar los componentes y las partes de una neurona. La parte central o más dilatada corresponde al pericarion o soma, también conocido como el cuerpo de la neurona, porque aquí se ubica el núcleo y las principales organelas. A partir de esta parte se producen unas pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que inician anchas y se van adelgazando, y a medida que se van adelgazando también se van ramificando como las ramas de un arbolito. Estas ramificaciones, que pueden ser varias, se denominan dendritas, tienden a ser ramificaciones cortas. Y también tiene una gran prolongación citoplasmática de un diámetro uniforme que no disminuye su diámetro, como en el caso de las dendritas, sino que se mantiene desde que se inicia hasta que se ramifica en la porción terminal que se conoce como el axón. ¿Ya? El axón, al final, cuando se ramifica, esa parte se conoce como telodendrón. Y al final del telodendrón está esta pequeña dilatación que se conoce como botón sináptico, que es donde ella establece comunicación con otras células. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres componentes. Recuerden, la neurona está formada por un soma, dendritas y axón. El soma es la parte donde se ubica el núcleo. El núcleo es fácil de ver en las neuronas porque es una célula metabólicamente muy activa. Tiene un núcleo con forma esférica o ovalada que se ve bastante pálido en los cortes histológicos debido a la gran cantidad de eucromatina que tiene, así como la presencia de un nucleolo bien marcado debido a la alta producción de proteínas que sufre esta célula. Además de esta característica del núcleo y la presencia de nucleolo, ustedes observan en la superficie, en los cortes histológicos, el citoplasma no se tiñe de un color homogéneo. No tiene una textura homogénea, sino que tiene una textura granulosa, como con pequeños gránulos que se tiñen de un color basófilo bastante intenso. Estos gránulos son evidencia de la actividad secretora de la célula. Cada uno de estos grumos que ustedes pueden observar de color basófilo corresponden a grandes cantidades empaquetadas de retículo endoplasmático rugoso y polirribosoma. Estas células tienen tanto retículo endoplasmático rugoso y polirribosoma que en los cortes histológicos estas estructuras que están como en zonas muy concentradas se ven como pequeños grumos de color más oscuro o basófilo bien intenso. Estas neuronas producen muchas proteínas, tanto para mantener su forma, parte del citoesqueleto, como también los neurotransmisores que se necesitan para comunicarse con otras células. Normalmente estos grumos o concentraciones de retículo endoplasmático y polirribosomas se conocen comúnmente como cuerpos de Nils y tienen un patrón de la forma de los grumos y la cantidad y la forma en que se organizan en el citoplasma tienen un patrón característico para cada tipo de neurona. En esta tinción con hematoxilina eosina pueden ver ustedes que el citoplasma se ve con estos pequeños grumos de color basófilo que corresponden a los cuerpos de Nils. En tinción de plata también podemos apreciar estos grumos que se tiñen de un color negro que corresponden a agrupaciones de estas organelas. Los núcleos, si ustedes observan, también son pálidos y con la presencia de uno, en este caso, dos nucleolos bastante evidentes debido a la actividad metabólica de esta célula. Como pueden ver en los esquemas, la forma del pericarion y el tamaño es sumamente variable entre distintas zonas del sistema nervioso central. Hay neuronas muy pequeñitas que miden 2 micras y hay neuronas muy grandes, como las de la médula espinal, que pueden medir hasta 150 micras. La forma y el tamaño es bastante variable y va a depender también mucho de la función asociada a esta célula. En los cortes histológicos, lo que más se puede observar en las fotografías son el soma o pericardio, justamente, en la zona que se puede ver con más claridad.
Tenemos una forma de triángulo que corresponde a una neurona multipolar piramidal, que es una neurona clásica que se ve en los cortes histológicos en los laboratorios, ya que se ubica en la corteza del cerebro. Tiene un soma con forma de pirámide. A partir de cada uno de los vértices hay prolongaciones citoplasmáticas que corresponden a dendritas, y de la base, esa prolongación delgadita que ustedes ven atrás, corresponde al axón. En una microscopía electrónica de transmisión podemos ver el núcleo con su gran cantidad de heterocromatina, y fíjense la gran cantidad que tiene de retículo endoplasmático rugoso. Mucha cantidad. También aparato de Golgi para poder empaquetar las proteínas, que esta célula produce mucha cantidad de proteínas, y mitocondrias, obviamente, que se necesitan para producir, ¿no es cierto?, energía para toda la actividad que tiene esta célula. Podemos ver también que tiene retículo endoplasmático liso, aunque en menor cantidad, lisosomas, donde va dejando, ¿no es cierto?, los materiales que va degradando, porque recuerden que las células reciclan todo lo que se puede. En algunos casos no pueden degradar algunos componentes y quedan como pequeños remanentes en el citoplasma y se conocen como gránulos de lipofucsina. También se pueden observar gránulos de lípidos o también de glucógeno que necesita la célula como fuente de energía. Un componente muy importante tanto en el soma y sobre todo en las dendritas y en lo que es el axón de esta célula es el citoesqueleto. Esa forma tan compleja, ese patrón de ramificación de dendritas, la forma del axón, es debido al gran desarrollo del citoesqueleto en esta célula. Los filamentos de actina acá se conocen como microfilamentos y son los que ayudan a dar la forma característica de las dendritas y también ayudan a organizar en la parte externa el axón y el botón sináptico. Los neurofilamentos también participan de forma activa para ayudar a dar forma a esta neurona, y los microtúbulos que están en color azul, tanto dispuestos en las dendritas como en el axón, funcionan como vías o carreteras a través de la cual a ciertas organelas, las vesículas, ¿no es cierto?, con neurotransmisores, mitocondrias, pueden viajar desde el soma hasta el botón sináptico, ¿ya? Y también acá abajo la célula recicla muchos de los componentes que no utiliza durante la transmisión del impulso nervioso, y estos elementos que ella no utiliza los recicla y los vuelve a enviar, ¿no es cierto?, acá al lisosoma para que sean reutilizados, ¿ya? Y todo esto es en base a los microtúbulos que acá funcionan como verdaderas vías de ferrocarril. Los vamos a ver más adelante. Las dendritas son prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas que salen a partir del soma. Esa es la descripción clásica. Ahora, cuando una neurona requiere recibir mucha información, como es el caso de esta neurona, que es una neurona de Purkinje, que se ubica en el cerebelo, recuerden las funciones del cerebelo, ¿ya? El cerebelo es parte importante que regula lo que es la coordinación y los movimientos controlados del cuerpo. Para mantenernos en equilibrio, el cerebro necesita recibir toda la información posible, tanto del medio externo como del posicionamiento de nuestros músculos y huesos en el cuerpo. Entonces, estas neuronas en especial tienen un tremendo y muy grande árbol dendrítico, ¿ya?, para poder recibir toda esta información. Las dendritas, igual que el soma, tienen una forma y un patrón característico que va a variar dependiendo del grado de complejidad asociado a la función y la zona del cerebro donde se pueda ubicar esta neurona. Como términos generales, podemos decir que la dendrita es la principal parte de la neurona que se encarga de recibir información. ¿Qué quiere decir? Que las terminales
o el botón sináptico de estas neuronas normalmente se comunican con las dendritas y la información llega hacia la dendrita y de la dendrita es transmitida hacia el soma y luego, si corresponde, hacia el axón. ¿En qué parte de la dendrita se recibe la información? No es en cualquier parte. En estudios actuales se ha visto que las dendritas tienen también pequeñas dilataciones de su citoplasma que se conocen como espinas dendríticas. Y esta es la zona donde se establece comunicación entre el botón sináptico y la dendrita, ¿ya? El botón sináptico establece comunicación con una espina de la dendrita. Como pueden ver acá en el esquema, hay varias formas de espinas, algunas son formas inmaduras, ¿ya? Pero la clásica forma que se describe es la forma de hongo y en esta parte gris es donde se establece comunicación con el botón sináptico de la célula presináptica. Acá les mostraba yo entonces la neurona de Purkinje que se encuentra en el cerebro, tiene alrededor de 180.000 espinas y puede establecer entre 200.000 a 300.000 terminales sinápticas. Imagínense que a ustedes les hablaran 150.000 personas al mismo tiempo y en base a todo eso que a ustedes le hablan, que en este caso no son palabras, sino que son señales químicas, tienen que tomar una decisión en base al posicionamiento del cuerpo y a los movimientos finos. ¿Ya? Esa es la función de estas neuronas, que son sumamente importantes y muy bellas. Por último, tenemos el axón. El axón tiene varias funciones, ¿ya? El axón es el encargado de transmitir el impulso nervioso desde el soma hacia el botón sináptico. También es muy importante porque se encarga de relaciones tróficas, que quiere decir, no sé si han visto ustedes en los accidentes o en la gente que ha sufrido laceraciones en la médula espinal donde se ha perdido la comunicación. Normalmente la gente que no se puede movilizar por daño neurológico, como el músculo no recibe impulsos nerviosos, normalmente las células tienden a atrofiarse, ¿ya? También, si estas neuronas no establecen comunicación con otras neuronas que están más abajo pueden morir, ¿ya? Por eso es importante la comunicación celular. Las células siempre se están comunicando. En el caso de que la célula pierda la comunicación, normalmente es como si quedara ciega o sorda y normalmente se deteriora y se degenera. Y también otra función del axón es el transporte axonal, que yo les explicaba que los neurotransmisores y la mayor parte del citoesqueleto, de las proteínas del citoesqueleto, se producen acá en el soma. Entonces, tienen que viajar hacia las dendritas hacia arriba o tienen que viajar acá hacia el terminal, ¿no es cierto?, hacia el telo de Dron para poder cumplir sus funciones. Ahora, el axón se inicia en una parte del soma que se llama cono de iniciación o cono axónico. ¿Por qué es importante? Porque en el cono axónico está la zona de gatillo, donde se encuentra el segmento inicial, que es en esta zona donde se van a sumar o se van a restar los impulsos excitadores o inhibitorios, y si son más numerosos los incitadores, se va a despertar un potencial de acción y se va a transmitir, ¿no es cierto?, hacia el final de la neurona. Si hay mayor cantidad de impulsos inhibitorios, entonces ese impulso no va a prolongarse a través del axón, sino que va a quedar retenido aquí y no se va a generar un potencial de acción. ¿Ya? Otra cosa importante, y lo habrán visto también en anatomía, es que los axones tienen distintos diámetros y también pueden estar o no cubiertos por pequeños parches de lípidos que se conocen como vaina de mielina. Normalmente estas estructuras, las vainas de mielina que cubren un axón, están asociadas a mayor velocidad.
Los axones que son de mayor diámetro y están cubiertos con vainas de mielina tienden a hacer la información a viajar más rápido que aquellos que no poseen esta vaina de mielina. El axón al final también tiene una pequeña ramificación que se conoce como arborización terminal o telodendrón. Y al final de cada una de estas pequeñas arborizaciones hay unas pequeñas dilataciones que se conocen como botón sináptico o bulbo terminal, que es la zona de comunicación con la siguiente célula. ¿Ya? Acá está nuevamente lo que yo les decía. Hay neuronas en las cuales el axón no tiene estructuras, tiene células que lo protegen, pero no tiene estos pequeños parches formados por colesterol, por lípidos. ¿Ya? Y ahí son axones desmielinizados o amielínicos. Si estos axones poseen una pequeña envoltura formada por lípidos, que son como pequeños segmentos, se conocen como axones mielínicos. Esta vaina de mielina ya no es simplemente que la célula la secrete, sino que es parte del citoplasma de otra célula que se envuelve alrededor del axón y forma estos segmentos. En el caso del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, la célula que se encarga de formar las vainas de mielina son los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, los nervios, las células encargadas de formar esta vaina de mielina son las células de Schwann, o también se conocen como neurolemnocitos. Acá están los transportes que yo les decía. En este caso, la neurona secreta neurotransmisores en el soma y tienen que viajar a veces varios centímetros, pueden viajar hasta 1 metro en el caso, ¿no es cierto?, de los nervios que van a inervar los músculos más distales del miembro inferior. Y en este caso, para que los neurotransmisores puedan llegar, hay un transporte que utiliza los microtúbulos que se llama transporte anterogrado, ¿ya? De anterior a posterior. Esto va desde el soma al terminal del axón. Y también, una vez que acá se ocupan neurotransmisores, muchas veces parte de estos neurotransmisores que no son utilizadas para la comunicación celular y proteínas asociadas son recapturadas, endocitadas dentro de vesículas y son transportadas de nuevo hacia arriba para ser sometidas, ¿no es cierto?, a los lisosomas y luego a su degradación para volver a reutilizarlas en otras formas, ¿ya? Este se llama transporte retrógrado. De retrógrado quiere decir de retroceder, o sea que va desde atrás hacia adelante. Acá tengo los microtúbulos, ¿ya?, que van desde el soma hasta la parte final del axón. Y en este caso, las proteínas que se movilizan por sobre los microtúbulos se llaman cinesina. La cinesina es la proteína que ustedes pueden ver acá, vesículas con neurotransmisores, mitocondrias. También pueden tener, ¿no es cierto?, vesículas con proteínas para el citoesqueleto. La cinesina es la pequeña molécula como la locomotora que utiliza al microtúbulo como si fuera rieles, ¿no es cierto?, para que esta locomotora pueda dirigirse desde el soma hacia atrás. Y en el caso del transporte anterógrado, o sea que va desde la porción terminal hacia el soma, las proteínas que se encargan de llevar estas vesículas y estas moléculas es la dineína, ¿ya? La dineína entonces se encarga del transporte retrógrado. Normalmente el transporte anterógrado es más rápido. ¿Por qué? Porque yo necesito que mis proteínas, que mis mitocondrias, que mis neurotransmisores lleguen rápidamente a la porción posterior. En cambio, para recapturar o reciclar ciertas proteínas, no es tanto la necesidad de la célula por volver a captarlos y volver a llevarlos al soma. Por lo tanto, el transporte retrógrado a veces suele ser más lento que el anterógrado. ¿Ya? Y por último, acá tenemos una pequeña... Déjenme cambiar aquí el...
puntero para poder ponerle play a esto. Tengo un cultivo celular con una neurona. Esta es parte del axón. Y ustedes van a poder ver que se mueven como pequeñas vesículas, pelotitas, ¿no es cierto? Que se mueven bastante rápido en sentido anterógrado, y también de repente van a ver otras que suben en transporte retrógrado, que son más lentas. ¿Ya? Fíjense ahí cómo se ven. Esto es un cultivo celular donde a través de microscopía se puede ver en tiempo real cómo se mueven estas proteínas y estas vesículas a través del axón de la neurona. Ya. Ahora, ¿cómo se clasifican las neuronas? Hay varios tipos de clasificaciones, ¿ya? Vamos a hablar de los más importantes. Las neuronas se pueden clasificar según función en motoras, si estas neuronas son encargadas de efectuar una reacción en el cuerpo. Por ejemplo, las neuronas que van a inervar a las células musculares para que produzcan la contracción. Esa es una célula motora. También están las células sensitivas, que son las que se encargan de recibir información del cuerpo, donde están todos los mecanorreceptores, quimiorreceptores que posee el cuerpo, que son los encargados de recibir información. En este caso, la información viaja desde la parte externa del sistema nervioso central y viaja hacia el interior de esto, hacia la médula espinal, y de ahí hacia las distintas partes del cerebro. Y la mayor cantidad de neuronas corresponden a las interneuronas, que son aquellas que comunican a ambas, ¿ya? Que están entre estas. Y también podemos clasificar a las neuronas por el número de prolongaciones, ¿ya? La descripción que yo les di anteriormente, un soma con varias prolongaciones dendríticas y un axón, corresponde a esta, que es la neurona multipolar, multi de muchos, polar, ¿no es cierto?, de muchas prolongaciones. ¿Por qué? Porque tiene muchas dendritas y un axón. También hay neuronas que se llaman monopolares, en las cuales también se conocen como pseudo-unipolares, que embriológicamente eran parecidas a estas, pero durante el desarrollo embriológico, tanto la prolongación de la dendrita y del axón se fusionaron en una sola y después quedan divididas en dos. Normalmente estas corresponden a neuronas de tipo sensitiva. ¿Por qué? Porque yo necesito que la información pase rápidamente desde la porción receptora hasta la porción efectora, ¿ya? De forma rápida, que no pase por el soma, cosa de que la información viaje muy rápidamente. Y para eso me sirve, por ejemplo, si yo pongo el dedo en el fuego, esta información tiene que viajar rápidamente hacia la médula espinal para que llegue la señal lo más rápido y yo pueda retirar el dedo, ¿no es cierto?, de la flama o del calor para que no me queme. Y también, ¿no es cierto?, tenemos estas que son las neuronas bipolares, que tienen una sola prolongación con una ramificación que corresponde a la dendrita y una prolongación que corresponde a un axón. En este caso, este tipo de neuronas están más asociadas a tipos, ¿no es cierto?, de interneuronas, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá tengo, según número de prolongaciones, está también asociada a la función. Multipolar está asociada a motoneuronas, información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, hacia los músculos. En el caso de neuronas unipolares o pseudounipolares, son neuronas asociadas a la percepción de información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Y por último, las neuronas bipolares, que comunican muchas veces a estos dos tipos de neuronas, ¿ya? Estableciendo una comunicación, ¿ya? Espero se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.